Matones. Intentan hacer trizas la sudadera de la chica. Ella les da la vuelta a la tortilla. Carlota Valero se ajustó la sudadera gris de gran tamaño alrededor de su delgada figura, mientras se abría paso por los abarrotados pasillos del Instituto Cervantes. El tejido estaba suave y desgastado por innumerables lavados, pero seguía siendo su armadura contra las miradas y los susurros que la seguían a todas partes. Su pelo oscuro caía en cortinas lacias alrededor de su pálido rostro, y sus ojos verdes permanecían fijos en el suelo de linóleo desgastado bajo sus zapatillas destrozadas. Habían pasado 3 meses desde que su familia se mudó a este extenso instituto de las afueras de Madrid, y Carlota todavía se sentía como un fantasma que rondaba los pasillos. En su pequeño pueblo natal en Galicia, había sido invisible por elección. Aquí, su silencio parecía pintar una diana en su espalda que se hacía más brillante con cada día que pasaba. «Mira por dónde vas, bicho raro». La voz de Javier Campos cortó la charla matutina como una cuchilla. El pelo rubio, perfectamente peinado, del jugador de fútbol americano, captó las luces fluorescentes mientras se interponía directamente en el camino de Carlota, cerca del laboratorio de química. Su chaqueta del equipo se estiraba sobre unos hombros anchos que hablaban de incontables horas en el gimnasio, y sus ojos azules mostraban la fría confianza de alguien a quien nunca habían desafiado. Carlota murmuró una disculpa e intentó rodearlo, pero el amigo de Javier, Bruno Sanz, bloqueó su vía de escape. El pelo pelirrojo de Bruno estaba cortado al rape, y su rostro pecoso mostraba un gesto de desprecio perpetuo que parecía reservado especialmente para ella. Detrás de ellos, Aitana Martín estaba de pie con los brazos cruzados, su pelo castaño perfectamente liso cayendo sobre su jersey de marca mientras observaba la escena desarrollarse con evidente diversión. «¿En serio? ¿Esta chica lava eso alguna vez?» La voz de Aitana transmitía la crueldad practicada de alguien que había perfeccionado el arte de la destrucción social. «Huele a tienda de segunda mano aquí dentro». El comentario provocó risas entre la creciente multitud de estudiantes que se habían detenido a observar el ritual diario. Las mejillas de Carlota ardían de humillación mientras apretaba las correas de su mochila con más fuerza, con los nudillos poniéndose blancos bajo las mangas de su querida sudadera. «A lo mejor si hablaras con la gente en lugar de andar por ahí como una especie de asesina en serie, tendrías amigos de verdad», continuó Javier con la voz lo suficientemente alta como para asegurar la máxima participación del público. «Pero supongo que eso requeriría tener personalidad». La risa de la multitud se hizo más fuerte, y Carlota sintió el familiar nudo de ansiedad apretarse en su estómago. Quería desaparecer, fundirse con el suelo y no tener que afrontar otra mañana de esta tortura. En cambio, se obligó a respirar hondo e intentó alejarse una vez más. «¿A dónde crees que vas?» Bruno se acercó, con la voz bajando a un susurro amenazante. «No hemos terminado de hablar contigo». El corazón de Carlota latía con fuerza contra sus costillas mientras levantaba la vista por primera vez, encontrándose con la mirada hostil de Bruno. Por un momento, algo parpadeó en sus ojos verdes, algo que podría haber sido peligroso si alguien hubiera estado prestando atención. Pero el momento pasó y volvió a bajar la cabeza. «Lo siento», susurró, con la voz apenas audible por encima del ruido del pasillo. «Solo necesito llegar a clase». Javier se rió, el sonido agudo y burlón. «Lo siente, chicos, la ratoncita lo siente». Extendió la mano como para darle una palmadita en la cabeza con condescendencia, pero Carlota se estremeció con tanta violencia que tropezó hacia atrás contra la pared. El impacto hizo que sus libros cayeran al suelo, con las páginas esparciéndose como hojas caídas.
Su cuaderno de química se abrió, revelando diagramas detallados y notas escritas con su cuidadosa letra. Javier dio una patada a los papeles, haciéndolos deslizar por el suelo sucio. «Ups», dijo con exagerada inocencia. «Parece que alguien es torpe». Mientras Carlota se arrodillaba para recoger sus pertenencias esparcidas, vio a alguien abriéndose paso entre la multitud. Álvaro Rodríguez apareció al borde del círculo, sus ojos oscuros observando la escena con evidente preocupación. Su pelo moreno estaba despeinado por el viento de la mañana y su rostro amable mostraba el tipo de preocupación genuina que se había vuelto cada vez más rara en su mundo. Javier», dijo Álvaro, con una voz que transmitía una tranquila autoridad. «¿Quizás podrías dejarla en paz?» La expresión de Javier cambió, su fácil confianza parpadeando por un momento. Álvaro no formaba parte del grupo popular, pero inspiraba un tipo diferente de respeto. Era el tipo de estudiante que ayudaba a los demás sin esperar nada a cambio, que defendía lo que era correcto incluso cuando no era fácil. «Ocúpate de tus propios asuntos, Rodríguez», espetó Aitana, dando un paso adelante para apoyar a su novio. «Nadie te ha pedido tu opinión». Álvaro la ignoró y en su lugar se agachó para ayudar a Carlota a recoger sus papeles. Sus dedos se rozaron cuando le entregó el cuaderno de química y sintió un calor extenderse por su pecho que no tenía nada que ver con la vergüenza. «Gracias», susurró, encontrándose con sus ojos por un momento antes de apartar la mirada. «No hay de qué», respondió suavemente. Luego se puso de pie para enfrentarse a Javier de nuevo. «Venga, tío, tú eres mejor que esto». La mandíbula de Javier se tensó, pero la llegada del señor Pérez, el profesor de química, puso fin a la confrontación antes de que pudiera escalar aún más. La multitud se dispersó a regañadientes y Carlota se encontró a solas con Álvaro en el pasillo ahora vacío. «¿Estás bien?», preguntó con genuina preocupación evidente en su voz. Carlota asintió rápidamente, abrazando sus libros contra su pecho. «Estoy bien, gracias por ayudarme». «Esos tíos son idiotas», dijo Álvaro sacudiendo la cabeza. «No te mereces ese trato». Algo se retorció en el pecho de Carlota ante su amabilidad. Quería decirle que no era tan indefensa como parecía, que había pasado los últimos 6 años entrenando en artes marciales mixtas en Galicia, que su comportamiento tranquilo ocultaba reflejos perfeccionados por incontables horas de práctica. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. La voz de su padre resonó en su memoria. «La violencia siempre debe ser el último recurso, Carlota. Muéstrales quién eres a través de tu carácter, no de tus puños». «Debería ir a clase», dijo en cambio, con la voz apenas por encima de un susurro. Álvaro asintió, aunque su expresión seguía siendo preocupada. «Si alguna vez necesitas a alguien con quien hablar, ya sabes dónde encontrarme». Mientras caminaba hacia su clase de primera hora, Carlota sintió el familiar peso del aislamiento asentarse sobre ella como una pesada manta. Los otros estudiantes le dieron un amplio margen, algunos susurrando por lo bajo mientras pasaba. Se había acostumbrado a ser una forastera, pero la humillación diaria estaba empezando a pasarle factura. La mañana pasó en un torbellino de miradas de soslayo y comentarios susurrados. En la clase de lengua, alguien había escrito «bicho raro» en su pupitre con un rotulador permanente. Durante el almuerzo, se sentó sola en la esquina de la cafetería, picoteando un bocadillo, mientras la mesa de Javier estallaba en carcajadas cada vez que la miraban. Fue durante su hora libre cuando las cosas se intensificaron. Carlota había encontrado refugio en la biblioteca, escondida en una mesa de la esquina donde podía trabajar en sus deberes de química en paz.
La luz del sol de la tarde entraba a raudales por los altos ventanales, proyectando largas sombras sobre la alfombra desgastada. Estaba tan absorta en su trabajo que no se dio cuenta de que Javier, Bruno y Aitana se acercaban hasta que fue demasiado tarde. La mano de Javier golpeó su libro de texto, haciéndola saltar violentamente. «Vaya, vaya», dijo, con la voz goteando falsa amabilidad. «Si no es nuestra pequeña fantasma favorita». «Estábamos hablando de ti», añadió Aitana, deslizándose en el asiento frente a ella, preguntándonos si realmente tienes una cara debajo de todo ese pelo. Las manos de Carlota temblaban mientras intentaba cerrar su libro de texto, pero la mano de Bruno salió disparada para detenerla. «No tan rápido, bicho raro. Estamos teniendo una conversación aquí». «Por favor», susurró Carlota, mirando a su alrededor desesperadamente en busca de la bibliotecaria. La señora Chen no estaba por ninguna parte, probablemente ayudando a otros estudiantes en el laboratorio de informática. «Por favor, ¿qué?». Javier se inclinó más cerca, con el aliento caliente contra su oreja. «Usa tus palabras, ratoncita». El apodo le envió un escalofrío por la espina dorsal. Lo había oído susurrar en los pasillos, lo había visto escrito en los baños. Se había convertido en su identidad en este lugar, reduciéndola a algo pequeño e insignificante. «Solo quiero estudiar», dijo, con la voz ganando una fracción de fuerza. «¿Estudiar?». Bruno se rió, el sonido áspero y chirriante. «¿Para qué? No es que vayas a llegar a ninguna parte con tu vida». Aitana extendió la mano por encima de la mesa y tiró de la capucha de la sudadera de Carlota. «¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que lavaste esto? Es asqueroso». «No», dijo Carlota, apartándose del agarre de Aitana. La capucha era más que una simple prenda de vestir, era su escudo, su protección contra la crueldad del mundo. «¿No qué?». La voz de Javier adquirió un tono peligroso. «¿No toques tu preciada manta de seguridad?». Antes de que Carlota pudiera reaccionar, Bruno agarró la parte delantera de su sudadera y la arrastró medio camino por la mesa. Los libros y los papeles se esparcieron mientras sus deberes de química caían al suelo, con semanas de cuidadoso trabajo extendiéndose por la alfombra de la biblioteca. «Suéltame», dijo, con la voz ahora más fuerte pero todavía apenas audible. «¿O qué?». Javier se movió alrededor de la mesa, flanqueándola por el otro lado. «¿Qué vas a hacer al respecto, ratoncita?». El tejido de su sudadera se estiró mientras Bruno mantenía su agarre, y Carlota sintió que algo peligroso se agitaba en su pecho. Su entrenamiento se activó automáticamente. Podía ver 3 formas diferentes de romper su agarre, podría tenerlo en el suelo en segundos, pero la voz de su padre la frenó, recordándole que la violencia nunca era la respuesta. «Eso es lo que pensaba», dijo Javier, malinterpretando su silencio como debilidad. «Eres patética». La soltaron de repente, haciéndola caer hacia atrás en su silla con la fuerza suficiente para hacerla raspar contra el suelo. El sonido resonó por la biblioteca como un disparo, pero aún así nadie vino a investigar. «Nos vemos por ahí, bicho raro», dijo Aitana mientras se alejaban, con su risa siguiéndolos fuera de la biblioteca. Carlota se sentó en las secuelas, con las manos temblando mientras recogía sus papeles esparcidos. Sus deberes de química estaban arruinados, cubiertos de huellas y manchas de café. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero las reprimió. No les daría la satisfacción de verla derrumbarse. El patrón continuó durante semanas. Cada día traía nuevas humillaciones, nuevas formas para que Javier y sus amigos le recordaran su lugar en la jerarquía social. Le tiraban los libros de las manos en los pasillos, accidentalmente le derramaban bebidas en la ropa y se aseguraban de que supiera que no pertenecía. Pero fue la continua amabilidad de Álvaro,
lo que empezó a cambiar algo dentro de ella. Empezó a sentarse con ella en el almuerzo, ignorando las miradas y los susurros de otros estudiantes. La ayudó con sus deberes de cálculo y compartió historias sobre la herencia mexicana de su familia, pintando imágenes vívidas de tradiciones y celebraciones que la hicieron sentirse menos sola. ¿Por qué lo haces?, preguntó una tarde mientras trabajaban juntos en la biblioteca. ¿Hacer qué? Álvaro levantó la vista de su libro de texto de historia con sus ojos oscuros curiosos. Ser amable conmigo. Todos los demás piensan que soy un bicho raro. La expresión de Álvaro se volvió seria. Porque no eres un bicho raro, Carlota. Solo eres callada. Hay una diferencia. Javier no lo cree. Javier es un idiota, dijo Álvaro con sorprendente vehemencia. Se mete contigo porque es inseguro. Los matones siempre atacan a las personas que creen que no van a defenderse. Carlota sintió que su estómago se contraía ante sus palabras. Si tan solo supiera lo equivocado que estaba acerca de su incapacidad para defenderse. Pero no podía contarle sobre su entrenamiento. No podía explicar las horas que había pasado aprendiendo a defenderse a sí misma y a los demás. A veces pienso en cómo sería ser otra persona, dijo en voz baja. Alguien fuerte. Eres fuerte, respondió Álvaro, extendiendo la mano por encima de la mesa para tocar su mano brevemente. Más fuerte de lo que crees. El toque envió electricidad por todo su cuerpo y se encontró levantando la vista para encontrarse con sus ojos. Por un momento, el mundo que les rodeaba pareció desvanecerse, dejando solo a los dos en su propia burbuja privada. Álvaro, empezó a decir, pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de pasos que se acercaban. Vaya, qué dulce. La voz de Javier cortó el momento como un cuchillo. La ratoncita se ha encontrado un novio. El corazón de Carlota se hundió mientras veía la expresión de Álvaro cambiar, con su mandíbula tensándose de ira. Había visto esa mirada antes. Estaba a punto de hacer algo estúpido. Déjala en paz, Javier, dijo Álvaro, levantándose de su silla. Ella no te ha hecho nada. Oh, pero sí que lo ha hecho, dijo Aitana, apareciendo junto a Javier con su habitual sonrisa cruel. Ha estado contaminando nuestro instituto con su rareza y ahora lo está contagiando a ti. ¡Ya basta! La voz de Álvaro transmitía una advertencia que Javier eligió ignorar. ¿Sabes cuál es tu problema, Rodríguez? Javier se acercó, utilizando su ventaja de altura para intimidar a Álvaro. Eres demasiado bueno. Ves un perro callejero y quieres llevártelo a casa. No hables de ella así, dijo Álvaro, con las manos apretándose en puños. Carlota sintió que el pánico se elevaba en su pecho. No podía dejar que Álvaro saliera herido por su culpa. Álvaro, por favor, susurró, poniéndose de pie para colocar una mano en su brazo. No vale la pena. Los ojos de Javier se iluminaron con maliciosa alegría. Escucha a tu novia, Rodríguez. Ella conoce su lugar. El comentario dio en el blanco, y Álvaro dio un paso adelante. Por un momento, Carlota pensó que realmente podría lanzar un puñetazo. En cambio, respiró hondo y dio un paso atrás. «Vamos, Carlota», dijo recogiendo sus libros. «Salgamos de aquí». «Eso es», gritó Bruno tras ellos mientras se alejaban. «Huye, ratoncita, pero recuerda, no hemos terminado contigo». La amenaza quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta, y Carlota supo que su pequeño sabor de felicidad estaba a punto de ser arrebatado. Tenía razón. A la mañana siguiente, Javier y sus amigos la estaban esperando en su taquilla, pero esta vez algo era diferente. Su habitual diversión cruel había sido reemplazada por algo más frío, más calculado. «Tenemos que hablar», dijo Javier, con la voz engañosamente tranquila. «No tengo nada que decirte», respondió Carlota sorprendida por su propia audacia. «Pero nosotros tenemos algo que decirte a ti.
Aitana dio un paso adelante, con sus uñas perfectamente manicuradas, haciendo clic contra la pantalla de su teléfono. «Se trata de tu novio». La sangre de Carlota se heló. «¿Qué le pasa?» «Bueno, parece que Rodríguez se ha estado involucrando demasiado en cosas que no le conciernen», dijo Javier, estudiando sus uñas con exagerada indiferencia. «Creemos que es hora de que aprenda a ocuparse de sus propios asuntos». «¿De qué estás hablando?», fingió Carlota con la voz ahora más fuerte. «Digamos que los accidentes ocurren», dijo Bruno encogiéndose de hombros. «Especialmente a las personas que meten las narices donde no deben». La amenaza era clara, y Carlota sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Podían humillarla, torturarla, hacer su vida miserable, pero no tocarían a Álvaro. No por su culpa. «Déjalo en paz», dijo, con la voz transmitiendo un nuevo filo que hizo que los ojos de Javier se entrecerraran. «¿O qué?» «Zrenia, ¿qué vas a hacer al respecto, ratoncita?» Por primera vez desde que llegó al Instituto Cervantes, Carlota levantó la cabeza y miró a Javier directamente a los ojos. Lo que vio allí le hizo dar un paso atrás involuntario. «Solo déjalo en paz», repitió, con la voz tranquila, pero de alguna manera más amenazante que si hubiera gritado. Javier se recuperó rápidamente, con su sonrisa engreída regresando. Grandes palabras de alguien que ni siquiera puede defenderse a sí misma. Pero Carlota ya se había dado la vuelta, con la mente corriendo con posibilidades. No podía dejar que lastimaran a Álvaro, pero tampoco podía abandonar todo lo que su padre le había enseñado sobre la resolución pacífica de conflictos. Tenía que haber otra manera. El punto de ruptura llegó 3 días después, durante el periodo de almuerzo. Carlota estaba sentada sola en su mesa habitual, picoteando un bocadillo mientras trabajaba en sus deberes de química. La cafetería zumbaba con su habitual caos de conversaciones y risas, pero había aprendido a ignorarlo. Estaba tan concentrada en su trabajo que no se dio cuenta de que Álvaro se acercaba hasta que se deslizó en el asiento frente a ella. Su rostro estaba enrojecido y había una marca roja de ira en su mejilla que hizo que su estómago cayera. «¿Qué ha pasado?», preguntó, extendiendo la mano por encima de la mesa instintivamente. «Nada», dijo rápidamente, pero sus ojos contaban una historia diferente. «Solo me he topado con una puerta». «Álvaro», dijo, con la voz suave pero firme. «Dime qué ha pasado». Suspiró, pasando una mano por su pelo oscuro. «Javier y sus amigos me acorralaron después de la clase de gimnasia. Dijeron que necesitaba aprender a ocuparme de mis propios asuntos». La visión de Carlota se volvió roja alrededor de los bordes. «¿Te golpearon?» «Fue solo un empujón», dijo Álvaro, pero pudo ver la mentira en sus ojos. «Estoy bien, Carlota, de verdad». «Esto es mi culpa», susurró, con la culpa aplastándola como un peso físico. «Están haciendo esto por mi culpa». «No», dijo Álvaro con firmeza, extendiendo la mano para tomar la suya. «Esto no es tu culpa. Javier es solo un matón al que no le gusta que lo reprendan». Antes de que Carlota pudiera responder, la cafetería se quedó en silencio. Levantó la vista para ver a Javier, Bruno y Aitana acercándose a su mesa con sus expresiones frías y decididas. Detrás de ellos, una multitud de estudiantes había dejado de comer para ver el espectáculo. «Rodríguez», dijo Javier, con la voz resonando en la cafetería, ahora silenciosa. «Necesitamos terminar nuestra conversación de antes». Álvaro empezó a levantarse, pero Carlota lo agarró del brazo. «No», susurró, «por favor». «Escucha a tu novia», dijo Aitana con una sonrisa cruel. «Ella sabe lo que te conviene». «Aunque», continuó Javier, con los ojos brillando con malicia, «creo que es hora de que nos ocupemos del verdadero problema aquí». Antes de que Carlota pudiera reaccionar, Bruno agarró la parte trasera de su sudadera y la levantó de un tirón.
El movimiento fue tan repentino y violento que su silla se cayó hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un golpe que resonó por la cafetería silenciosa. «¡Quítale las manos de encima!», gruñó Álvaro, pero Aitana se interpuso entre ellos. «Yo no lo haría», dijo, con la voz dulce como el veneno, «a menos que quieras acabar en el hospital». Javier se movió para colocarse directamente frente a Carlota, con su rostro a centímetros del suyo. «¿Sabes cuál es tu problema, ratoncita? Crees que puedes esconderte detrás de otras personas, pero tarde o temprano tienes que afrontar la verdad sobre lo que eres». «No me estoy escondiendo», dijo Carlota, con la voz apenas audible pero firme. «¿No?». Javier agarró la parte delantera de su sudadera con ambas manos, con los nudillos blancos por la fuerza de su agarre. «Entonces, veamos qué hay debajo de todo este tejido». El sonido de desgarro llenó la cafetería mientras Javier empezaba a tirar de su sudadera, con el tejido desgastado empezando a ceder bajo la presión. Carlota oyó la risa de Aitana. Vio a la multitud de estudiantes observando con una mezcla de horror y fascinación. «¡Para!», dijo, pero su voz se perdió en el caos. «¿Qué pasa, ratoncita?», se burló Bruno, todavía sujetándola por detrás. «No eres tan dura ahora, ¿verdad?». La sudadera se estiró y se desgarró, con las costuras abriéndose mientras Javier continuaba su asalto. Carlota sintió que el tejido se separaba, sintió el aire fresco contra su piel, mientras su protección era literalmente arrancada. «¡Parad!». La voz de Álvaro sonó como un látigo, pero cuando se movió hacia adelante, dos amigos más de Javier aparecieron para bloquear su camino. Carlota sintió que algo se rompía dentro de su pecho, mientras su querida sudadera cedía por completo, colgando hecha jirones alrededor de sus hombros. La cafetería estalló en risas y burlas, con los teléfonos apareciendo mientras los estudiantes empezaban a grabar su humillación. «Ahí», dijo Javier, dando un paso atrás para admirar su obra. «Ahora todo el mundo puede ver lo que realmente eres». Pero mientras Carlota estaba allí de pie, en los restos de su armadura, algo fundamental cambió. El miedo que la había controlado durante meses empezó a transformarse en algo completamente diferente. Levantó la vista hacia Javier, y por primera vez él la vio claramente. Sus ojos verdes no contenían lágrimas ni derrota. En cambio, ardían con un fuego frío que hizo que la sonrisa triunfal de Javier vacilara. Enderezó los hombros y de repente pareció más alta, más peligrosa. «Tienes razón», dijo, con la voz resonando claramente por la cafetería silenciosa. «Es hora de ver lo que realmente soy». Con movimientos fluidos que parecían casi casuales, Carlota se quitó los restos de su sudadera y la dejó caer al suelo. Debajo, llevaba una sencilla camiseta de tirantes negra que revelaba unos brazos llenos de músculo magro. Su postura cambió sutilmente, con su peso equilibrado sobre las puntas de los pies. «¿Qué?», empezó a decir Javier, pero Carlota se movió. 6 años de entrenamiento en artes marciales mixtas explotaron en acción. Se agachó bajo el sorprendido agarre de Javier y clavó su codo en su plexo solar, doblándolo con un resoplido de aire expulsado. Antes de que Bruno pudiera reaccionar, giró y lo atrapó con una zancadilla perfectamente ejecutada que lo envió estrellándose contra el suelo. La cafetería estalló en caos, pero Carlota se movió a través de él como una bailarina, cada movimiento preciso y controlado. Aitana se abalanzó sobre ella con las uñas extendidas, pero Carlota simplemente le agarró la muñeca y la retorció, enviando a la chica a sus rodillas con un grito de dolor. «¡Carlota!». La voz de Álvaro cortó el ruido, pero ella ya se estaba moviendo de nuevo. Javier se había recuperado lo suficiente como para lanzar un puñetazo salvaje, pero Carlota lo esquivó fácilmente y respondió con una combinación de la que su sensei se habría sentido orgulloso.
un jab a su mandíbula, un gancho a sus costillas y un hermoso uppercut que levantó a Javier del suelo. Bruno estaba intentando levantarse, pero Carlota llegó primero. Lo agarró del cuello y lo levantó. Luego demostró una perfecta proyección de cadera que lo envió deslizándose por el suelo de la cafetería. «Esto no es posible», jadeó Aitana, agarrándose su muñeca torcida. «Eres solo una ratoncita». «No», dijo Carlota, girándose para enfrentarla con unos ojos que ahora ardían con confianza. «Soy una luchadora. Siempre he sido una luchadora». Javier se levantó con dificultad, con el rostro ensangrentado y su arrogancia completamente desaparecida. «No puedes hacer esto», jadeó. «No eres nada». «Soy todo lo que tú no eres», respondió Carlota, avanzando hacia él con la suave gracia de un depredador. «Soy disciplinada, estoy entrenada y estoy harta de tu acoso». Fingió ir a la izquierda. Luego giró a la derecha, con su pierna barriendo los pies de Javier de debajo de él. Cayó al suelo con fuerza y esta vez se quedó abajo. La cafetería estaba en completo caos ahora. Los estudiantes gritaban, las sillas estaban volcadas y en alguna parte en la distancia podía oír a los profesores abriéndose paso entre la multitud. Carlota estaba de pie sobre la forma postrada de Javier, con su pecho apenas subiendo y bajando, a pesar del esfuerzo. Podía terminar esto ahora. Podía hacerle pagar por cada humillación, cada palabra cruel, cada momento de miedo que le había causado. En cambio, se arrodilló a su lado, con la voz lo suficientemente baja como para que solo él pudiera oírla. «Podría hacerte daño», dijo en voz baja. «Podría romperte huesos, podría meterte en el hospital, pero no lo haré, porque no soy como tú». Los ojos de Javier estaban muy abiertos de miedo y confusión. «¿Qué eres?» «Soy alguien que cree en las segundas oportunidades», dijo Carlota poniéndose de pie. «No desperdicies la tuya». Se giró para dirigirse a la multitud de estudiantes que se habían reunido a su alrededor, con la voz resonando claramente por la cafetería. «Nunca he querido pelear con nadie, solo quería que me dejaran en paz. Pero si me amenazas a mí o a las personas que me importan, me defenderé». Sus ojos encontraron a Álvaro en la multitud, y no vio nada más que admiración y preocupación en su mirada. Se abrió paso entre los otros estudiantes para llegar a ella, con sus manos suaves mientras la revisaba en busca de heridas. «¿Estás bien?», preguntó, con la voz suave de asombro. «Estoy bien», respondió, y por primera vez en meses lo decía en serio. La multitud empezó a dispersarse mientras los profesores finalmente llegaban para restablecer el orden. Javier y sus amigos fueron ayudados a levantarse y escoltados a la enfermería, con su reinado de terror efectivamente terminado. En los días que siguieron, todo cambió. Los estudiantes que una vez susurraron por lo bajo, ahora asentían respetuosamente cuando Carlota pasaba por los pasillos. Los profesores que antes la habían pasado por alto empezaron a involucrarla en las discusiones de clase. La chica que una vez había sido invisible, de repente era muy vista. Pero el cambio más importante fue en la propia Carlota. Caminaba más erguida, hablaba más claro y ya no sentía la necesidad de esconderse detrás de ropa de gran tamaño. Había encontrado su voz y con ella su lugar en el mundo. Javier se acercó a ella una semana después, cuando estaba leyendo en la biblioteca. Su rostro todavía estaba magullado y se movía con cuidado, pero su expresión era diferente, humilde, casi respetuosa. «Quería disculparme», dijo en voz baja, de pie torpemente junto a su mesa. «Lo que hice estuvo mal, lo que hicimos estuvo mal». Carlota levantó la vista de su libro, estudiando su rostro en busca de cualquier señal de engaño. Al no encontrar ninguna, asintió. «Disculpa aceptada». «No entiendo», dijo Javier sacudiendo la cabeza. «¿Por qué no te defendiste antes? Podrías habernos detenido en cualquier momento». «Porque esperaba no tener que hacerlo»,
respondió Carlota simplemente. La violencia siempre debe ser el último recurso, pero cuando amenazaste a Álvaro, cuando intentaste humillarme así, no me dejaste otra opción. Javier asintió lentamente, empezando a entender. Por lo que vale, lo siento. De verdad lo siento. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, dijo Carlota, haciéndose eco de las palabras de su padre. No desperdicies la tuya. Mientras Javier se alejaba, Álvaro apareció a su lado, deslizándose en la silla frente a ella. «Eres increíble», dijo, con la voz llena de admiración. «No puedo creer que nunca me contaras sobre tu entrenamiento». «No era importante», dijo Carlota, pero su sonrisa contaba una historia diferente. «¿No importante?» «Component placement», Álvaro se rió. «Eres básicamente una superheroína». «Soy solo alguien que aprendió a defenderse a sí misma», corrigió Carlota, «y a las personas que le importan». La biblioteca estaba tranquila a su alrededor, llena del suave crujido de las páginas que se pasaban y de las conversaciones susurradas. Carlota miró alrededor del espacio familiar, recordando cómo una vez se había escondido aquí de la crueldad del mundo. Ahora se sentía como un santuario de un tipo diferente, un lugar donde podía ser ella misma sin miedo. «¿En qué estás pensando?», Zrenia preguntó Álvaro, notando su expresión pensativa. «Solo en cuanto ha cambiado todo», dijo. «Hace un mes tenía miedo de mi propia sombra. Ahora siento que podría enfrentarme al mundo». «Podrías», dijo Álvaro seriamente. «Ya lo has hecho». Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, trabajando en sus respectivas tareas. El sol de la tarde se inclinaba a través de los altos ventanales, proyectando largas sombras sobre la alfombra desgastada. Otros estudiantes iban y venían, algunos asintiendo respetuosamente a Carlota mientras pasaban. «Tengo una confesión», dijo Álvaro de repente, levantando la vista de su libro de texto de historia. «¿Qué pasa?» «He estado enamorado de ti desde el día en que empezaste aquí», dijo, con las mejillas enrojeciendo ligeramente, «incluso cuando te estabas escondiendo detrás de esa sudadera». Carlota sintió que su corazón daba un vuelco. «¿De verdad?» «De verdad», confirmó. «Siempre has sido hermosa, Carlota. Solo necesitabas verlo tú misma». Extendió la mano por encima de la mesa para tomar la suya, maravillándose de lo natural que se sentía el gesto. «Me alegro de que estuvieras allí ese día en el pasillo. Si no me hubieras ayudado a recoger mis libros, alguien más lo habría hecho», dijo Álvaro con confianza. «Eres el tipo de persona que inspira a los demás a ser mejores». «Espero que sí», dijo Carlota. «Espero poder ayudar a otras personas a encontrar su fuerza también». Mientras recogían sus libros para irse, Carlota vio su reflejo en la ventana de la biblioteca. La chica que la miraba era segura de sí misma, fuerte y sin miedo. Ya no necesitaba una sudadera para esconderse, había encontrado su verdadera armadura en el respeto propio y la fuerza interior. Los pasillos que una vez habían parecido un campo de batalla, ahora se sentían como en casa. Los estudiantes sonreían y la saludaban al pasar, y ella devolvía su amabilidad con genuino afecto. Había aprendido que el respeto no era algo que se daba libremente, tenía que ganarse y a veces defenderse. Pero lo más importante, había aprendido que la fuerza sin compasión era solo otra forma de acoso. Al elegir la misericordia sobre la venganza, al ofrecer segundas oportunidades en lugar de buscar la destrucción, había demostrado que el verdadero poder provenía de saber cuándo no usarlo. La ratoncita se había ido, reemplazada por alguien que entendía que la mayor victoria no era derrotar a tus enemigos, sino ayudarles a ser mejores de lo que eran. Y en esa transformación
Tanto ella como su instituto habían encontrado algo por lo que valía la pena luchar: la creencia de que todo el mundo merecía la oportunidad de ser su mejor versión, incluso si tenían que luchar por ello.